Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo desde el Perú y desde muchos países hermanos. Una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea en que todos son iguales, sino que todos son diferentes. A veces una buena educación no es sinónimo de cantidad, sino de calidad. La escuela debe ser el motor de cambio social y tener una gran influencia en su entorno inmediato. El acto educativo no solo es formar para el día de mañana, sino también vivir hoy, lo que obliga a replantear las metodologías y las didácticas. El objetivo es que la escuela se convierta en un reflejo real de lo que puede ofrecer la sociedad. Desde SM, trabajar por la educación nos permite acompañar a la escuela en su camino a la excelencia y sobre todo a transmitir los valores y calidad educativa. Somos un proyecto cultural y educativo con un modelo empresarial propio y diferencial, que integra en una única realidad el trabajo de la Fundación SM y el de las empresas que forman el Grupo SM. Fundada hace 83 años por la Compañía de María Marianistas, a partir de la recopilación de los apuntes de los profesores, SM es uno de los principales agentes educativos y culturales, con soluciones editoriales y educativas en los 10 países donde tenemos presencia: México, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador y España. Desde hace 13 años, SM es un proyecto empresarial y educativo comprometido con el Perú y con la educación peruana. Hace 43 años se creó la Fundación SM, a la cual se le entregó como capital fundacional la empresa SM. Este gesto de desprendimiento tuvo como finalidad compartir con la sociedad sus beneficios económicos. Nuestro esfuerzo empresarial en el Perú y en todos los países se destinan a proyectos educativos para los más desfavorecidos, para los que más lo necesitan. La Fundación SM tiene como única finalidad la de contribuir a la mejora de la calidad y equidad educativas. Identificamos 4 grandes áreas de trabajo que reúnen muchos de los logros del pasado de la Fundación SM y que pretenden darle un nuevo impulso de carácter global. La educación, las tecnologías y el aprendizaje, el liderazgo transformador en la educación, la lectura y la cultura en todas sus manifestaciones artísticas y la juventud en Iberoamérica. En el contexto actual de la pandemia causada por el COVID-19, los estudiantes de todo el mundo han visto afectado el desarrollo de clases ante el cierre temporal de sus escuelas, lo cual demanda un esfuerzo de las autoridades y de la sociedad en general por promover la continuidad de los aprendizajes de los niños y niñas desde casa. Son momentos difíciles para la escuela, para los padres de familia, para los estudiantes. Nadie podía imaginar que viviríamos un escenario de pandemia mundial, donde hemos tenido que cambiar paradigmas de la educación, aprender y enseñar en la virtualidad. Los padres de familia son claves en estos momentos. Decía un filósofo griego que el que es bueno en la familia es también un buen ciudadano. Pero, como dice el Quijote, confía en el tiempo que siempre da dulces salidas a amargas dificultades. De esta situación vamos a sacar aprendizajes que nos ayudarán a ser y a crear mejores ciudadanos, más globales y con mayor grado de adaptación. Innovación sí, pero con sentido. Desde SM queremos agradecer a todos por acompañarnos y les invitamos a disfrutar del programa que hemos preparado para ustedes. La educación nos mueve. Aprovecho la ocasión para presentarles a Carmen Ibarra, directora de la Fundación SM en Perú. Buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras y la presentación de la Fundación y de SM. Quiero dar un saludo de bienvenida a los padres de familia que esta tarde nos acompañan y a los profesores que también vienen acompañándonos en estos días. En la Fundación SM creemos que la educación es la herramienta fundamental para transformar el mundo que habitamos. Por esta razón hemos venido trabajando en uno de los eslabones más importantes del proceso educativo, la formación de los docentes. Y quiero aclarar que a partir de esta coyuntura también ponemos mucho énfasis en el acompañamiento de los padres de familia, agentes importantes de la comunidad educativa en general.
Por ello, el Seminario Internacional de Educación Integral, CIEI, que hoy día comenzamos a trabajar con los padres, busca abrir espacios de diálogo para analizar los temas prioritarios en materia educativa, así como ayudar a los principales actores de esta comunidad en su misión de conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. El CIEI se ha convertido en un referente para la comunidad educativa en Iberoamérica. Actualmente se realiza en distintos países como México, Brasil, Chile, Perú y Puerto Rico. Nos toca ahora, desde este segundo Seminario Internacional CIEI Perú, abrir este espacio de reflexión y análisis de temáticas relevantes para la educación en nuestro país. Teniendo en cuenta las necesidades del contexto actual, en este segundo seminario estamos abordando algunos temas relacionados con las respuestas que debemos dar los educadores y padres de familia ante la situación que vivimos por la pandemia. Desde el CIEI la tratamos como una oportunidad de enseñar y aprender de forma diferente, ubicando en el centro de nuestras reflexiones y acciones a los estudiantes y sus familias. Durante los últimos años, los educadores hemos venido investigando, trabajando sobre habilidades y competencias para el siglo XXI, cuál era el perfil de ese alumno que íbamos a tener en los próximos años. Sin embargo, esta coyuntura actual, la pandemia, nos ha revolucionado un poco ese esquema, porque estamos descubriendo nuevas rutas, nuevos temas para poder trabajar y desarrollar la enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Hoy, en el contexto de esta pandemia, el proceso de enseñanza-aprendizaje nos demanda nuevas rutas. Si bien estamos convencidos que los niños y los jóvenes son los protagonistas de su aprendizaje, así se viene afirmando en el mundo educativo, en esta coyuntura, maestros y padres de familia también han asumido y asumen un rol protagónico en este tiempo. En este contexto, en el segundo CIEI, se abrirán espacios para analizar el papel que juegan las emociones en el aprendizaje. Sobre todo, reflexionar las necesidades de niños y jóvenes en este contexto de pandemia que nos afecta y cómo, a partir de ellas, se contribuye también a la formación ciudadana. Esta tarde, para los padres de familia, además de tener oportunidad de reflexionar sobre estas interacciones entre emociones y aprendizaje, se abrirá un espacio de análisis sobre los hijos adolescentes y los desafíos que enfrentan actualmente. Este segundo CIEI ha sido concebido para debatir estos y otros temas, para hacer frente a los desafíos que el año 2020 nos reta a buscar nuevas respuestas y tendencias que contribuyan a la enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad. Desde Fundación SM renovamos nuestra convicción de que la educación es el medio más importante para mejorar la calidad y equidad de las sociedades. Dejo con ustedes ahora a Elizabeth Giver, gerente de asesoría pedagógica de SM, para que comparta los nombres y los currículums de los expositores de esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a los queridos padres y madres que nos acompañan. Voy a tener el gusto de presentarles la primera conferencia de esta tarde, cuyo tema es Educación Socioemocional y sus necesidades en el contexto actual. La conferencista a cargo es Yvonne Klein. Yvonne es consultora externa de Naciones Unidas, el PNUD, licenciada y maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es psicoterapeuta Gestalt, especialista en terapia narrativa y desarrollo humano, ha coordinado, diseñado y evaluado textos educativos para Naciones Unidas,
para la Secretaría de Educación Pública de México y para el Observatorio Ciudadano de Seguridad Escolar del Flaxo, México, sobre diversos temas: educación socioemocional, formación cívica y ciudadana, acoso escolar, modelo pedagógico del programa Saludarte, también de la SEP. Es autora de libros sobre diversos temas: educación socioemocional, que ganó el Premio de Arte Editorial Caniem 2019, bullying para niños, adolescentes y maestros, formación cívica y ética para secundaria y aprender a aprender. Ivonne, además, en este contexto, es asesora socioemocional en instituciones educativas en COVID-19. Bienvenida, Ivonne, y muchas gracias por tu participación esta tarde. Hola, hola, muchísimas gracias, Alberto, Carmen, Juliana, Elizabeth, y a todo este entusiasta equipo de Perú que ya se robó mi corazón y que en algún momento encontraré cara a cara. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues yo voy a compartirles algunas reflexiones sobre cómo están las emociones. Entonces vamos a buscarla, vamos a compartirla, vamos a maximizarla. Ok, lo que yo quiero hacer en este recorrido, con una luna amarrada, pero que se camina, que sí camina, es plantear cuáles pues, son los retos que tenemos desde la educación socioemocional, pues los padres, los tutores y con respecto a los estudiantes, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el recorrido que voy a hacer en este transitar? Bueno, pues voy a detenerme en un cuestionario que se hizo en México, ya les voy a explicar cómo se hizo, sobre las emociones de los hijos, básicamente de los adolescentes, pero también voy a hablar de las emociones de los padres. Voy a hablar de lo que considero son lecciones socioemocionales importantes que nos está dejando la pandemia. Voy a hablar de qué significa educarnos socioemocionalmente y voy a proporcionar algunas, no todas, pero algunas estrategias socioemocionales para lograr mayor bienestar, pues, en la familia y en el proceso educativo. Entonces, antes que nada, pues somos seres emocionales. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con Descartes, y eso que soy filósofa y lo admiro profundamente, a este filósofo francés del siglo XVII, él decía, pienso y luego existo. Y yo creo que una de las lecciones que estamos teniendo en estos últimos 20, 30 años, del surgimiento de la neurociencia, de la neuroeducación, de ciencias de la conducta, etcétera, es que más que pienso y luego existo, creo que primero siento, luego pienso y luego actúo. ¿Por qué? Porque nos demos cuenta o no nos demos cuenta, todo el tiempo estamos en alguna emoción. Muchas veces no nos damos cuenta porque está puesta nuestra atención en algo específico y nos distraemos. Pero estamos o en la apatía, o en la nostalgia, o en la tristeza, o en la alegría, o en el amor, o en el enojo, o en la frustración. Y vamos a ver, pues, cuáles han sido las emociones predominantes de lo que estamos viviendo hasta ahorita. A ver, esto es acumulativo. Nos dijeron que teníamos que prepararnos en las escuelas para un cierre. En México fue a partir de marzo y pensamos en 3 o 4 meses. Bueno, esto ya se prolongó bastante más y no sabemos cuánto más. Entonces, las emociones pues van increciendo. Entonces, vamos a ver pues cuáles son las emociones que han pues padecido pues los padres o tutores primero. Vamos a dedicarnos a ustedes, a los padres que nos están acompañando. Y yo diría que básicamente se ha vivido mucho miedo
y mucha ansiedad, que cada una se trata desde otro tipo de estrategias de afrontamiento, pero tanto ansiedad como miedo por todo lo que se recibe de información, por todos los trabajos que alguno de los padres o tutores están perdiendo, y esto está repercutiendo pues en la economía familiar, ¿verdad? Hay un aumento de conflictos interpersonales. ¿Por qué? Porque no tenemos escape, porque estamos todos juntos y de alguna manera estamos todos, cada uno, escuchando toda una serie de informaciones que nos llegan y cada uno carga sus propios miedos y sus propias ansiedades, y el estar encerrados y no poder salir, pues ocasiona conflictos, roces y en el peor de los casos, violencia. Hay un aumento de pesimismo, hay un aumento de pérdida de esperanza. Si siento que todo se cierra afuera y que no sé qué pase, y si mi esposo, mi esposa, mi pareja, mi compañero, mi compañera, con las personas que estoy viviendo, ¿verdad? Pues alguno perdió el trabajo y eso implica una merma en la economía familiar, pues obviamente los conflictos suben, ¿no? Y claro, estamos frustrados, estamos enojados. Muchos de los hijos de ustedes no pudieron tener graduación, no pudieron tener cierre. Y junto a esta frustración y enojo, también está la cuestión de muchos duelos no se están pudiendo atender en forma de cierre socioemocional necesario, ¿no? Por la cuestión del COVID. Hay mucha incertidumbre, mucha impotencia y en el fondo, yo diría que en el fondo de todas estas emociones, y usando la terminología de un extraordinario neurocientífico español que se llama Antonio Damasio, él diría, bueno, la emoción de fondo que está permeando todo esto es la tristeza, ¿no? Eso es lo que está en el fondo, ¿verdad? Y en México, yo me imagino, no sé cómo sea en Perú, pero pues somos países latinoamericanos, padecemos los mismos tipos de dolores, tenemos problemas de corrupción, de injusticia, de inequidad, de falta de acceso a Internet. En México, el 50% de los hogares no tiene acceso a Internet. Entonces se pueden suponer cómo está la cuestión de la educación, que ahorita ya ni siquiera va a ser en línea. En las escuelas privadas sí será en línea y en los que tengan recursos será en línea, pero a nivel de gobierno no había esa posibilidad. Entonces se estableció el Aprende en Casa, que es, pues vamos a dar clases desde la pantalla de televisión. Entonces, bueno, pues hay muchísima frustración también por parte de los padres porque muchos han tenido que asumir la cuestión laboral, la cuestión doméstica y la cuestión además de la educación. Y muchos no tienen suficientes aparatos y tienen varios hijos en diferentes grados y pues no da para conectar todas las clases que se requieren y acompañar a los chicos que están en una situación también de muchas emociones como estas, ¿no? Y bueno, ¿qué han vivido nuestros hijos? Se hizo un estudio con 19,600 y pico de niños entre 2, 3 años hasta los 18. Lo hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de la Ciudad de México y tuvieron que contestar un cuestionario. Es una muestra bastante grande porque aquí somos 25 millones de personas. Entonces se pueden imaginar que pues se puede tomar una muestra bastante representativa con 19,000, aunque es simbólica de todos modos, como en todas las encuestas, ¿verdad? Pero ellos vivieron, los pequeños, los que vienen de primaria, pues digamos, de primaria y preescolar, básicamente, pues lo que más arrojaron fue aburrimiento y necesidad de ver a sus compañeros. La escuela no es nada más un lugar para aprender contenido duro, ¿sí?
es un espacio privilegiado de diversidad y de contacto con el otro, con la otredad, en donde pues fortalecemos nuestra identidad, nos descubrimos y entendemos qué pasa con el otro. Entonces, pues esta necesidad de compartirse físicamente, pues les ha ocasionado pues muchísimos niveles de ansiedad y miedo, muchos conflictos interpersonales, porque también los chicos están escuchando lo que se dice en el hogar por las diferentes personas. Aquí tenemos hogares en México en los que conviven los tíos, los abuelos, los padres, los hijos. Entonces, pues los conflictos interpersonales son captados como esponjas por nuestros niños. Y también están frustrados y también están enojados porque además la concepción de tiempo que tienen los niños no es tan abstracta como la podemos tener nosotros cuando nos dicen 5 meses o 4 meses. A ver, un niño es muchísimo más concreto por su nivel de desarrollo cerebral. Entonces él solo ve que sigue pasando el tiempo y que no sale al parque y que no ve a sus amigos. Y entonces esto se convierte en muchísimo enojo y un grado muy grande de tristeza. Se sienten muy tristes los niños. Y pues también hay un lado luminoso que me parece que es importante atender y retomar, porque lo que yo vi fueron extremos, no fueron puntos medios. Lo que vi en las diapositivas pasadas, pues fue la parte dolorosa de los padres y la parte dolorosa de los hijos, pero también hubo una parte que compartieron tanto niños, niñas como padres. Y lo que compartieron cuando no hubo violencia, cuando los conflictos se atravesaron y no atoraron, etcétera, fue mayor cercanía. Muchos decían, estoy feliz de que ahora tengo pues a mi padre y a mi madre conmigo más tiempo, ¿sí? Porque muchos pues tienen padres que trabajan todo el día y el hecho de gozar de los dos durante todo el día ha sido un sueño para muchos, ¿no? Hay un fortalecimiento del vínculo, hay un aumento de la seguridad y el apoyo, y esto pues lo que hace es que redunda en un sentido de pertenencia, porque si afuera la cuestión está terrible, por lo menos adentro puedo nutrirme de vínculo y seguridad. Y esto le pasó tanto a padres como a jóvenes y a niños y niñas, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles han sido algunas de las lecciones socioemocionales de la pandemia que pudimos comprobar, aunque ya sabíamos que teníamos una serie de lecciones socioemocionales de la educación que teníamos que atender desde antes, ¿no? Y me refiero a que es importante entender y atender las emociones. El mismo dirigente de la Organización Mundial de la Salud dijo, esto no nada más está tratándose de una emergencia sanitaria, sino de una emergencia de salud mental. Hace varios años, ya en el 2016, ya la OMS había dicho que la depresión era uno de los padecimientos mundiales el número 1, ¿sí? Y yo diría, bueno, pues con esta situación, pues se está viendo que hay que atender y entender las emociones, que no es algo que no es importante, ¿sí? Yo he tenido como terapeuta también que atender pues ataques de pánico, he tenido que dar consulta online, a personal de salud, a algunos maestros, a jóvenes, y por supuesto que para ellos ha sido fundamental el tratar y darle un espacio a las emociones si no lo encontraban en otros espacios, si no lo encontraban en sus escuelas, porque pues el malestar si no crece, ¿no? Entonces, hemos visto que es importante educarnos socioemocionalmente. Esto ya ha empezado a estar en el currículum
de varios gobiernos. En México ya se instituyó la educación socioemocional desde preescolar hasta casi la universidad, hasta CCH. Y me parece que así como en este país, pues yo creo que a partir de esta experiencia, muchos gobiernos van a empezar a pensar que hay que, pues de alguna manera, pues incluirlo en el currículum, pues por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque la escuela, si se incluye la educación socioemocional desde la escuela, pues podemos de alguna manera brindar información que sea veraz, sustentada en la ciencia, y podemos darle un soporte académico y la seriedad que lo requiera, ¿no? O sea, esto no es nada más una cuestión de terapeutas, porque los terapeutas no podemos atender a toda la población. Y la educación, como bien decía Carmen, pues es lo que nos permite transitar habitar en el mundo. Y la educación tiene un poder de penetración verdaderamente mágico. Y aquí, pues yo estoy presentándoles una hermosísima colección de libros de educación socioemocional que hicimos con el equipo de México y con el que ganamos el premio al mejor libro de secundaria. Y es un libro para irnos educando emocionalmente, porque muchos maestros están paralizados con la idea de que creen que no tienen las herramientas, los padres tampoco, y creo que todos podemos irnos educando. Los terapeutas también necesitamos educarnos todavía en muchos aspectos en educación socioemocional. Y el chiste es, desde nuestra vulnerabilidad, pues saber que podemos caminar y podemos poco a poco ir aprendiendo y teniendo más herramientas, ¿no? Entonces, me parece importante detenerme a explicar qué significa educarnos socioemocionalmente. Existen muchísimas teorías de colegas de los que yo me he nutrido en todos estos años y que les agradezco profundamente la formación que me han brindado. Y yo voy a brindarles mi propia propuesta de educación socioemocional para tratar de desglosar y sintetizar. Las dos cosas parecen contradictorias, pero no lo son. En algunas emociones básicas que yo considero que es el corazón de la educación socioemocional. Algunos educadores consideran que son 6. Las habilidades básicas, otros 8, otros, cada uno tenemos nuestro marco conceptual. Yo voy a hablar de 4, eso no significa que hay 4 habilidades, significa que hay 4 básicas y que las 20, 30 y tantas que hay, todas las que hay, se derivan de estas básicas, pero yo trato de hacer una propuesta que sea muy fácil de entender. Entonces, para mí, desarrollarnos socioemocionalmente tiene que ver primero con conocernos, estrategias para conocernos, para expresar nuestras emociones, para interpretar las emociones del otro, para ayudar a que el otro exprese emociones. Entonces, el autoconocimiento es un proceso que lleva toda la vida. No somos seres formados y ya así es como somos y ya no tenemos nada más que agregarle. Creo que con la neuroplasticidad que se ha descubierto cerebral, podemos entender que siempre podemos reinventarnos y conocer diferentes facetas nuestras. El segundo aspecto me parece que consiste en autorregularnos. Y aquí es donde pues ha estado mucho la intervención en crisis en estos momentos de pandemia. O sea, ¿cómo regulo mi ansiedad? ¿Cómo regulo mi enojo? ¿Cómo regulo mi frustración? ¿Cómo regulo mi tristeza? ¿Cómo regulo una euforia que no puedo controlar? O sea, una alegría que no puedo controlar, ¿sí? ¿Y cómo puedo ayudar a regularla a los demás que viven conmigo? Entonces, cada una implica varias cosas, ¿no? ¿Cómo construyo relaciones nutricias con los demás? Esto es fundamental. A partir de la secundaria, los y las jóvenes empiezan a experimentar cómo relacionarse con todos y
es muy importante aprender a relacionarse desde relaciones nutricias. En México tenemos el país número 1 en violencia en el noviazgo. Estamos hablando que todavía no tienen un hogar y ya a los 14, 15 años están sufriendo violencia. Entonces, pues la cuestión de construir relaciones nutricias me parece que es algo fundamental en nuestra vida. A mí también me tocó intervenir con mujeres violentadas y si hubieran sabido cómo construir relaciones nutricias, se hubieran ahorrado muchos golpes y muchas hubieran salvado su vida, ¿no? Y yo creo que la siguiente gran habilidad tiene que ver con tomar buenas decisiones, no nada más a nivel personal, sino a nivel colectivo. Pertenecemos a una tribu, pertenecemos a un país, pertenecemos a un planeta, ¿sí? Y de alguna manera no podemos pensar que la autoestima es lo más importante en los chicos, porque entonces podemos correr el riesgo de criar, pues, narcisistas que no vean a los otros. Y lo que nosotros queremos es, pues, niños, niñas, jóvenes que se indignen ante la injusticia en forma constructiva, que aprendan a colaborar con los otros, que aprendan a escuchar a los otros, que los acepten, ¿no? Entonces, me parece que estas son como las 4 grandes. Y bueno, yo quiero proponerles algunas estrategias socioemocionales. Digo, no quise dar demasiadas, me parece mejor detenerme en algunas y después cuando surjan algunos de sus dudas, pues tal vez ahondar en alguna otra, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante como familias que organicemos los espacios, que son individuales, pero estoy hablando de los espacios físicos y los espacios emocionales. Me he encontrado familias que todo lo hacen juntos todos, ¿sí? Se necesita aire, se necesita espacio, se necesita que cada uno, digo, excepto los niños muy, muy, muy chiquitos que corren algún tipo de riesgo, pues todos tengan un pequeño espacio, y más si se trata de jóvenes adolescentes, que tengan un espacio para ellos estar solos con sus amigos. Esto es parte de la edad, es parte de sus necesidades. Entonces, pero los padres también necesitan espacio, pues no solo como padres, necesitan tiempo como pareja, ¿sí? Porque los padres están abrumados, están con un burnout, un desgaste pues emocional tremendo, y también necesitan recuperarse desde la pareja o desde pues la relación individual de cada uno con cada uno de los hijos. No son los padres con los hijos, es este padre con este hijo, esta madre con esta hija, este padre con esta hija. O sea, necesitamos crear espacios para darle aire a todos. Esto me parece muy, muy importante. Por otro lado, me parece también que tenemos que autoescanearnos. O sea, ¿cuál es el clima emocional que estamos viviendo en la casa? Si es lo mismo que hacen los docentes o que deberían de hacer los docentes con cada uno de sus grupos, porque un docente puede tener 2 grupos de segundo de secundaria y vivir un clima emocional en un grupo y otro clima emocional en otro grupo. Entonces, ¿qué clima emocional respiro en mi casa? Respiro seguridad, respiro escucha activa, se pueden compartir cosas. ¿Qué está pasando? Y yo aquí diría, hay que revisar cómo entra la información que llega de afuera y que todos escuchan, ¿sí? En México, al principio, yo me imagino que en Perú igual y en muchos lugares también, al principio era tal el desconocimiento que teníamos que nos pasábamos todo el día conectados a los noticieros, a internet, a averiguar. Bueno, esto generó muchísimo mayor incremento de ansiedad a nivel probado por ciertos centros. Entonces, me parece importante que uno tenga la posibilidad de evitar que entra y que no entra en la vida de uno, ¿sí?
¿A qué horas a mí me angustia más escuchar los noticieros? ¿En la noche o en la mañana? Porque si me interesa escuchar algo, bueno, ¿cuál es la hora? Puede ser que a la mamá en la noche, al padre en la mañana. O sea, cada uno tiene que determinar qué pasa con la información que está entrando y cómo se maneja y qué tanto pánico se crea en casa. Y también se tiene uno que, pues, poner a pensar en cómo están las relaciones interpersonales. O sea, ¿cómo se están llevando los padres? Porque independientemente de lo que digan, lo que actúan, educa más, ¿sí? Y los chicos pueden ver un discurso verbal y un discurso, pues, con el cuerpo, que es completamente diferente. Entonces, ¿qué ven? ¿Qué se modela? ¿Sí? ¿Cómo se ve cada uno? ¿No? Esto me parece que es importante, pues, dedicarle a esto, ¿no? Me parece fundamental abrir espacios para hablar de las emociones. Yo no hablo de emociones positivas y emociones negativas, porque yo creo que todas las emociones, pues, se experimentan y no podemos negarlas. Lo que podemos hacer es hablar de, pues, emociones de desarrollo que me hacen crecer y emociones de deterioro, ¿no? Por ejemplo, la emoción de enojo puede ser de desarrollo porque puede permitir, pues, establecer límites, pero la emoción de ira no, porque me puede llevar a la violencia, ¿sí? La tristeza puede ser una emoción de desarrollo porque me permite reconectarme conmigo, valorar, etcétera, ¿no? Que es lo que se da muchas veces en los duelos. Pero si la tristeza se transforma en depresión, entonces es de deterioro porque disminuye mi calidad de vida. Entonces, hay que abrir espacios para hablar de cómo están los integrantes de la familia, ¿no? Se pueden hacer ejercicios. Y yo tengo una regla, que dice que lo que no se habla aumenta, ¿sí? Cuando la ansiedad no se puede trabajar, no se puede compartir, hay muchas emociones que al compartir se bajan. Esto sucede con la tristeza, sucede con el enojo, sucede con la ansiedad, ¿sí? Entonces, es muy importante tener espacios de confianza, ¿no? Hablar con personas en las que confiamos, ¿sí? Para poder, pues, hablar de nuestros mundos emocionales. Esto es fundamental, localizar en el mundo, pues, ¿quién? ¿Es mi mamá? ¿Es mi papá? ¿Es mi abuela? ¿Es mi tía? ¿Es mi maestra? ¿Quién es? ¿No? Revisar qué emociones comunicamos y contagiamos, porque las emociones, pues, son contagiosas. Entonces, si hay pánico, todos van a estar con pánico, ¿sí? Se va a traducir de un cuerpo al otro, ¿sí? Más fácilmente que con el virus. Tenemos que priorizar lo importante. Lo importante en este momento es la salud y la vinculación. El mantenernos unidos, el mantenernos apoyados para que no se nos bajen las defensas, para que podamos, pues, enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar, pues, con mejores condiciones, ¿sí? Y también yo he dicho, las escuelas tienen que tener un poquito más de humildad para no estar presionando demasiado con los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados van a llegar si se vinculan con las emociones más fácilmente, ¿no? Entonces, es importante atender qué es lo importante, porque perdemos idea cuando nos sentimos abrumados, ¿no? Y me parece que un ejercicio interesante, que lo sugerí con los docentes y creo que con los padres también puede ser algo maravilloso, es compartir estrategias de afrontamiento. Me tocó estar en una sesión con una familia en la que, pues, propusimos esto y fue muy lindo cuando los padres, pues, hablaron de los miedos que tenían cuando tenían la edad de sus hijos y cómo enfrentaron esos miedos. Y fue un regalazo,
que le hicieron a sus niños. Y aprender del otro y con el otro me parece maravilloso. Tal vez no conocen pues ciertas estrategias que tienen sus hijos para enfrentar ciertos miedos o ciertos enojos, ¿sí? Y creo que podemos aprender mucho los unos de los otros. Cada uno ha tenido que aprender las estrategias de afrontamiento a punto de parirlo en la vida, solos. Y lo podemos hacer en equipo y lo podemos hacer acompañados de educación socioemocional y de textos y de actividades, ¿no? Y me parece que es muy importante, pero muy importante, abrir espacios para el gozo. Tal parece que nosotras las madres o nosotros los maestros, pues nada más tenemos que estar todo el tiempo trabajando, rindiendo, produciendo, y me parece que es importante modelar también desde el gozo y desde el juego. Y me parece que aquí el arte, pues ver arte, realizar arte, es una verdadera joya lo que se puede hacer con todo esto, ¿no? Y yo también invitaría a que cada uno escribiera su diario, que se busquen pues un cuaderno especial para dignificar esta etapa. Esta etapa es única en la historia de la humanidad. Han habido pandemias que han arrasado a muchos más millones que lo que ha sucedido en esta pandemia de COVID-19, sí, pero nunca había sucedido una pandemia a nivel global, ¿sí? Y pues nos está sucediendo desde un lugar que no sabemos cuándo termine y cómo termine, y poder registrar este momento para ver qué podemos aprender de nosotros mismos en cuanto a autoconocimiento, en cuanto a autorregulación, en cuanto a cómo mejorar la vinculación con los otros, en cuanto a qué decisiones tomamos que nos ayudan, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para tal vez no escuchar ciertas noticias, o en el caso de los hijos, pues no entrar a ciertas redes en las que pueden ser sujetos de ciberbullying, porque el ciberbullying sigue. Entonces, pues creo que el gozo, el juego, a través del arte, de la imaginación, de crear juegos que no existen, pues puede ser verdaderamente maravilloso. Y bueno, pues esta es mi presentación. Y yo ahora voy a regresar a la pantalla, voy a dejar de compartir para poder pues atender las preguntas que tengan, y quiero agradecerles que me hayan abierto este espacio. Muchas gracias, Ivonne, muchas gracias. Te cuento que tenemos padres de familia que están participando no solo desde Lima, sino de distintas ciudades del Perú. Tenemos padres de Huacho, de Chiclayo, de Arequipa, de Pisco. Tenemos muchos padres también de los colegios de la Fuerza Aérea que se han conectado esta tarde para escuchar. Nos están enviando preguntas, Ivonne. Hay algunas preguntas como que se repiten mucho, parece que inquietan a los papás. Sienten como que sus hijos han regresado, retrocedido un poco, están más sensibles, lloran, se comen las uñas, están con algunas señales que preocupan a los papás. ¿Qué nos puedes recomendar? Sabemos que no hay recetas, pero ¿qué nos puedes recomendar desde tu experiencia, Ivonne? Sí, mira, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí han habido varias regresiones, niños pequeños que ya no se estaban orinando, que se están empezando a orinar, varios están empezando a morder las uñas, varios están empezando a rascar, ¿sí? Varios están, pues, con pesadillas. O sea, el mecanismo de regresión a nivel psicológico es un mecanismo de defensa, ¿sí? Porque un pequeño niño que se empieza a dar cuenta de ciertas cosas y le crea mucha ansiedad, mucho miedo y muchas de estas emociones, un refugio es hacerse más chiquito, hacerse más pequeño, no chiquito, pequeño, ¿sí? Entonces, me parece que yo pediría de los padres que no los juzguen, no los hagan sentir mal, porque
exponerlos y avergonzarlos. La vergüenza es una de las emociones más difíciles de tratar, porque, por ejemplo, a diferencia de lo que dije de la tristeza y del enojo, que cuando se comparte con alguien bajan, en el caso de la vergüenza, cuando se expone a una persona, aumenta el malestar. Entonces es bien importante ser solidarios y decir, mira, pues yo comprendo que estás viviendo, ¿qué más? ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que pongamos un plástico? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo crees tú que te puedo ayudar? No pasa nada. Todos, pues, tenemos nuestras estrategias para enfrentar cosas que, pues, nos están amenazando y vamos a construir entre todos, pues, una estrategia para derrotar al miedo y guardarlo, ¿no? Bien, bien. Nos están llegando más preguntas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los chicos en casa, los límites en casa? Los padres a veces se encuentran como un poco desafiados por los hijos, ¿no? Mira, sí. ¿Qué límites tenemos que poner para no ser ni muy autoritarios ni tampoco dejar hacer? Creo que la cuestión de los límites es toda una cuestión y todo un tema de esta nueva generación de hace, pues, unos 20 años para acá, 30 años para acá, de la nueva generación. En la época en la que yo crecí, pues los límites estaban en la mirada de mi papá y de mi mamá. O sea, mi padre me volteaba a ver y yo me cuadraba como tenía que cuadrarme, ¿sí? Y así estaba yo y estaban todos y no se hablaba de ciertas cosas y se le respeta porque se le respeta. Y hemos llegado a un péndulo, se llegó de un, pues, límite en todo y no puedes ni hablar en la mesa, hasta no hay límites y se llega a eso que los franceses llaman laissez-faire, ¿no? Que es una autoridad permisiva completamente. Aquí también me he encontrado con madres que me han dicho, pues es que, ¿qué hago? Si le quiero apagar la tele a mi hijo a una determinada hora y me avienta el control al cuerpo o a la cabeza. Bueno, pues a mí me parece que ahí sí se tienen que sentar a hablar los integrantes de la pareja. Y creo que tienen que aprender, pues, qué cuestiones no son negociables, ¿sí? Esto es algo muy particular de cada familia. No hay reglas, porque hay familias, no hay la familia, ¿sí? Entonces, tienen que establecer qué límites no son negociables, ¿sí? Según la edad de los chicos, porque los límites van cambiando según la edad. No le prohíbes lo mismo a un niño de 1 año que a uno de 15 o de 13, no sé. Entonces, ¿cuáles son los no negociables? ¿Cuáles son los negociables? ¿Sí? Por ejemplo, en general te duermes temprano y eso es uno de nuestros no negociables, pero bueno, hoy hay un programa especial y para ti es muy importante, hoy podemos negociar que hoy lo veas, eso no quiere decir que siempre te vas a acostar a las 12 de la noche, pero hoy es un día que has estado esperando desde hace mucho y lo puedo entender y vale, ¿no? Y están los que son libres, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los no negociables? ¿Cuáles son los negociables? ¿Y cuáles son los libres? En los que los padres acuerdan que esos son libres. Y eso significa que si la niña se quiere poner el vestido verde en vez del vestido azul, pues nosotros acordamos que eso es una decisión de ella, ¿sí? Claro, si quiere salir en traje de baño cuando es invierno, pues claro que no. Estamos hablando de lo libre que no implique ningún tipo de riesgo, ¿verdad? Pero me parece que hay que hacer este análisis porque nos aventamos, como decimos en México, nos aventamos a ser padres y a educar en situación. Y a veces se requiere crear un paréntesis y hacer acuerdos. Ah, no te oigo, no te escucho. Apagué el micro. También hay algunos padres de Cusco y Tacna que nos preguntan y nos piden que amplíes un poco más sobre la comunicación. ¿Sabemos escuchar realmente a los papás? ¿Estamos escuchando a los chicos? ¿Qué hacer, no?
con la comunicación. Es como que el niño a veces no, pareciera que no te oye. Claro. Me parece que como padres tenemos que, pues, implementar diferentes estrategias que tenemos que ir, pues, descubriendo con los... Porque muchas veces lo único que preguntamos es ¿cómo te fue? Y esperamos que nos digan bien, ¿sí? Y entonces, pues, ya no nos dicen nada y nos dicen sí, no hay problema, como diciendo, bueno, eso quieres, eso te doy, ¿no? Entonces, pues como un poco ahondar y explorar, yo diría explorar desde la curiosidad de descubrir, oye, cuando estás en recreo, ¿qué te gusta jugar? A ver, dime, a ver si lo podemos jugar aquí en la casa. Oye, ¿y qué te preocupa? ¿Y qué? Entonces, encontrar vías de comunicación, ¿sí? Muchas veces a través de un cuento, muchas veces a través de la exploración, muchas veces a través de construir un dibujo colectivo con ellos, ¿sí? No sé, vamos a dibujar un dragón cuando está poco enojado. Y vamos a dibujar un dragón cuando está más o menos enojado y uno cuando está súper enojado. Bueno, vamos a dibujarlo y tú haces la figura y entre los dos o tú solito lo coloreas. Y entonces también tú puedes decirme, oye, pues estoy como este dragón, o estoy como este dragón, o estoy como este dragón. Y entonces, bueno, estrategias para el primer dragón, estrategias para el segundo dragón, pero en equipo y validando lo que dicen los niños. Lo que dicen los niños es verdaderamente maravilloso. Ay, tu micrófono. Sí, yo lo apago para no interferir. Hay una más. ¿Qué nos puedes aconsejar para estos niños que están, nuestros hijos que están como capturados por los juegos? Por la pantalla, por la computadora, pero no para estudiar, sino para jugar. ¿Qué consejos nos puedes dar? Pues yo diría que, pues, yo sé que es mucho más difícil negociar con los adolescentes, pero yo creo que se les puede decir que no se los prohibimos, pero creo que, pues, no hay que dejarse, pues, manejar por las redes. ¿Qué prefieren? Si ellos manejaran las redes o ellos ser manejados por las redes. Que podrían, bueno, pues desarrollar un liderazgo para decidir hasta dónde sí y hasta dónde no, y mientras sean fuentes confiables, y me parece que hay que, pues, decirles que se ha visto que en los estudios, pues cuando un adolescente se siente mal, mientras más horas esté expuesto a las pantallas, más trastornos del sueño va a tener y mayor ansiedad va a tener. Entonces, esto tiene que ver con los estudios que se han hecho y pasarlos como, bueno, mira, me acabo de enterar de esto, no sé si a ti te sucede o no te sucede, pues cómo te sientes tú, qué propones, qué otras cosas te gustan para expresarte. Porque me gustaría conocer lados artísticos. ¿Cómo escribirías un diario de esta época? ¿Cómo sería un dibujo de ti mismo en esta época? O sea, creo que se puede buscar desde la motivación y desde la interpelación constructiva, ¿no? Muchas gracias, Ivonne. Mil gracias por todos tus aportes, por la experiencia. Tenemos muchas preguntas, ¿no? Y a los papás también les contamos que vamos a seguir con el CIEI continuo, enviándoles información, convocándolos a otras reuniones, porque sabemos que hay muchas inquietudes entre los padres. Mil gracias, Ivonne, muchas gracias nuevamente por tu aporte. Muchas gracias, Perú, todo mi cariño.